siguiente tema es la historia del catarismo. Pues el periodo de nuestra historia y la historia del catarismo, nosotros hablamos de periodos solares de luz, pero no nos remitimos solo al catarismo. Han habido muchos tiempos y muchos periodos solares donde civilizaciones bondadosas han permanecido en una hermandad envidiable y encomiable, como en el Califato de Córdoba, o los indígenas de América, o la Atlántida, o también las llamadas también Hiperbórea, Arcadia, Partia, muchas civilizaciones. Entonces nosotros hacemos referente a estas civilizaciones, porque nos han mostrado el camino de la verdad, el camino del verdadero ser humano, el que tenemos que llevar aquí en la Tierra. Son un referente para cada uno de nosotros. Entonces, pues, podemos hacer referencia al catarismo, no solo como en los siglos medievales, desde el 10 al 14 aproximadamente, sino también como desde el principio. Desde el principio nosotros hablamos desde incluso del siglo I. Ahí comienza la verdadera historia del catarismo, donde en la montaña del Ruiseñor, allí ocurre algo que es después de la crucifixión, supuesta crucifixión de Cristo. Ahí en la montaña del Ruiseñor, lo que hoy conocemos como Éfeso, allí va la madre de Cristo, María, y está 15 años pues en un apartado, está apartada por las persecuciones, y ella allí pues tiene grandísimas revelaciones, y ahí comienza la historia verdadera de una rama espiritual. Entonces después Andrés el primer llamado, entre los siglos aproximadamente 1 al 4, Andrés, el primer apóstol de Cristo, de los primeros, él va a Escitia, lo que hoy conocemos pues como Ucrania, a la Escitia occidental, y él evangeliza allí llamándose a teogamitas eslavos o los cristianos de Andrés. Después, aproximadamente en el siglo VIII, más o menos, los príncipes de Kiev se convierten al rito bizantino ortodoxo y persigue a estos cristianos de Andrés o teogamitas eslavos, y estos se van, ellos salen hacia los Balcanes, y allí se hacen llamar los bogomilos, ya por el siglo X aproximadamente. Entonces los bogomilos bajan a la parte más occidental, a lo que hoy conocemos como Francia, Occitania, y allí se juntan con la otra corriente de María Magdalena y José de Arimatea. Entonces esta corriente de María Magdalena y José de Arimatea es la que nace en Britania, en lo que hoy conocemos como Inglaterra, y en el sur de Francia y en el norte de España principalmente. Y allí se juntan, en Occitania, se juntan estas dos corrientes, María Magdalena y José de Arimatea, y los bogomilos de la rama de Andrés y con los teogamitas eslavos. De allí nace el catarismo, aproximadamente desde el siglo X. Entonces, pues, a partir de ahí nace una civilización solar, envidiable, con una democracia para los tiempos increíble, una democracia verdadera, con igualdad, con una fraternidad y una fuente de sabiduría impresionante. Entonces, el imperio bizantino romano ve peligrar sus cimientos, y el papa de entonces, de la época, Inocencio III, envía, con ayuda del rey francés, pide ayuda del rey de Francia y envía las primeras cruzadas contra ellos. Entonces ya son perseguidos, comienzan las primeras cruzadas albigense, y los cátaros son perseguidos con una fuerza, con una bestialidad increíble, con unas matanzas, asesinatos, persecuciones que hasta día de hoy parecen mentira. Entonces podéis ver uno de nuestros vídeos que se titula ¿Quiénes son los cátaros?, motivos de la persecución de los cátaros en internet. Entonces la espiritualidad del catarismo 21 no queremos decir que sea una copia igual que la de entonces, de la Edad Media, no. Ha sido enriquecida esta espiritualidad con miles de ungidos y profetas de estas civilizaciones, de estos momentos de cada historia. El catarismo recoge en sí toda esta sabiduría y abre para el mundo esta sabiduría.
Entonces, ahora no estamos hablando de una base codificada, de escritura antigua, que ha sido tergiversada muchas veces. No, todo lo contrario, el catarismo lo abre sin tergiversación. Es una continua revelación mística, es una continua revelación que se da en nuestro interior, que desciende al mundo, que la sabiduría ha preparado durante muchos años para regalar al hombre. Entonces tenemos que abrir el corazón espiritual para aceptar esta sabiduría. Estamos en un tiempo de cambio, en un tiempo donde hay que hacer elecciones verdaderas, unas elecciones importantes, serias, de cómo queremos vivir, para qué queremos vivir así y cuál es nuestro objetivo principal y cómo nos relacionamos con los demás. El catarismo abre estos misterios y muestra cómo se puede vivir en la vida sin el mal.